Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y CONAF presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos de Portavoz Noticias? Como cada domingo nos gusta abordar y conocer un poco más acerca de la literatura chilena, conversar con diferentes autores, y hoy vamos a conocer al autor de este libro que, bueno, tuve la fortuna de poder leerlo y que además se los vamos a recomendar. Hoy conversamos con Gonzalo Garay, abogado y escritor de La música de los domingos por la tarde. ¿Qué música suena dentro de ti cuando todo parece callar? Y está en el estudio con nosotros. Él vive en Temuco, así que tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros. Vino a visitarnos. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, bien, y muy contenta de poder conocerte. De alguna forma uno cree que conoce a los autores cuando lee un libro, sin embargo hay mucho más, ¿cierto? Sí. Me gustaría que primero nos cuentes, yo lo había mencionado ya, eres abogado, tú Soy te dedicas a otra cosa, pero también la escritura es tu pasión. Cuéntame, Totalmente. ¿cómo nace esto? Bueno, son cosas que yo hago en paralelo, porque yo soy abogado, yo trabajo como notario, conservador de bienes raíces, en Nueva Imperial, en una ciudad que está cerca de Temuco, hacia la costa, y le robo horas al día y me dedico también a la escritura. Bueno, yo partí como todo el mundo leyendo mucho, fui juez del crimen, tuve hartos cargos judiciales, y, y tú podrás entender que en el ejercicio jurisdiccional, el juez se va nutriendo de muchas historias. Claro. Imagínate, cada juicio es una historia que tiene protagonistas, donde hay un drama humano que subyace. Fui juez civil en otras ciudades y qué sé yo, entonces fui tomando mucha experiencia, mucha observación particular, y eso es alimento para el trabajo literario, sí o sí, más allá de las lecturas y de la observación del día a día que uno puede hacer. Entonces, ¿tú escribiste en un principio como una especie de terapia, como para sacar todo lo que tenías, o ya tenías claro que querías hacer un libro que la gente lo pueda conocer también, O sea, mira, yo publicarlo? respecto a este libro, que es mi último libro, Sí. que lo lanzamos ahora en el mes de diciembre, eh, es un libro que está en un universo con otras dos novelas anteriores que se llaman Cocina de Autor y Y Candy 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 Candy. Candy. Ujú. Sí. Entonces conforma una suerte de trilogía, sin ser trilogía, se pueden leer independiente. Yo sentí en algún minuto, después de haber escrito otras cosas, porque he escrito varios libros, sentí que tenía que escribirlo los protagonistas, los personajes me estaban llamando, de alguna Los forma. personajes de los libros anteriores, Sí, como que habían quedado, quería seguir sí, contando sus historias. sin duda. Pasa que es una pregunta súper frecuente que nos hacen de por qué escribimos. Sí. ¿Ah? ¿Por qué escribir? Es una pregunta que se le hace normalmente al escritor, pero no se le hace al músico, no se le hace al pianista, no se le hace, no sé, Exacto. se le hace al escritor. Y yo creo que es de difícil respuesta, pero tiendo a pensar que en el fondo el mundo no cabe dentro de cada uno de nosotros y tenemos que expresarlo de alguna forma. Y la forma de hacerlo es a través de la escritura. Eh, eh, Quizás estás desbordado en algún minuto, es una forma de comunicarse también con los lectores, porque la escritura termina en el proceso de lectura. O sea, si no hay lectura, no hay escritura tampoco, hay una simbiosis ahí. Y yo creo que esa es la razón, simplemente eso. ¿Y tú crees que en algún momento los personajes de este libro, que yo sé que son ficticios, ¿cierto? Sí, claro. Se empezaron a parecer a algunos casos que tuviste? ¿Hay alguna mezcla por ahí? Yo creo que estos personajes hicieron su camino propio. No sé si habrá una conexión con algo que yo haya visto. ¿Ah? No, no tengo ese recuerdo, tengo un montón de historias judiciales, pero sí o sí hay un ritmo literario que yo no puedo desconocer, que está presente en lo que yo juzgué en algún minuto. Estos personajes tomaron vida propia, yo dejé que hicieran su camino, su recorrido. Por supuesto que tienen ciertos códigos morales que se van expandiendo en el libro, que no son los míos, para que la gente no piense que lo que ellos hacen o dicen en el libro es lo que yo pienso, que también es una confusión que suele presentarse. Porque además escribe en primera persona. O sea, Exactamente. está Puede ser está muy narrado en confesional. primera persona. Claro. Claro, puede ser muy confesional en algún minuto, pero no lo es. ¿Ah? Son personajes ficticios. Yo creo que lo interesante de la literatura
es dejar que los personajes tomen vuelo propio, que ellos vayan sosteniendo la historia y tú simplemente acompañando y dejando que ellos hagan y narren y avancen libremente. Porque si estuviesen atados a mis códigos morales, sería una lata. Sería una lata este libro. Yo prefiero que esto sea mucho más libre, mucho más entretenido. Y que se produzcan hallazgos. Ya, y bueno, y tú nos decías que este es el tercer libro, que no es una trilogía, que No, de hecho, claro, yo te confieso que no había leído los anteriores, pero uno puede comenzar por este y entender perfectamente la historia, y es más, se queda con ganas de volver atrás y leer los anteriores, sin duda. ¿no? Sí, yo creo que Y sí. eso también es bueno. Sí. No importa el orden en el que los pueda leer uno. Em, Tengo entendido que este te agotó mucho. Escribir este libro te agotó más que los anteriores, que querías terminarlo en algún momento. Es un libro un poco más denso, un poco más oscuro que mis Por libros la anteriores. historia, claro. Sí, sí. Pasa que yo estuve mucho tiempo habitando el mundo de su personaje. Respirando el mismo aire, yo todavía puedo sentir el olor de las habitaciones donde se desarrolló ese libro. El lugar de referencia es Concepción, yo soy de Concepción además, y entonces yo quería, es como la sensación de cuando te corres una maratón. Te sientes cansado, pero además satisfecho. O sea, hay una alegría dentro del cansancio natural. Ya, ¿Ah? Eso me pasó con este libro. Es un libro un poco más áspero, es sí. más denso de lo que había escrito antes. A ver, contemos un poquito a grandes rasgos, sin obviamente matar la historia ni la sorpresa. ¿De qué trata? ¿A qué público está dirigido? ¿Quién te gustaría que lo lea y lo disfrute? Lo primero, no es un libro para niños, eso tengo que hablarlo desde ya. Y el título quizás es un poco engañoso, porque no es un libro plácido como sugiere la música de los domingos por la tarde. La música de los domingos por la tarde habitualmente es un ritmo un poquito más tranquilo, que invita al relajo, al descanso, a prepararse para la semana, ¿verdad? Para los días lunes, siempre tan ajetreados. Bueno, el libro no va de eso, Ni la portada tampoco. La portada también es engañosa. es engañoso. Porque claro, yo también en un principio cuando lo vi, obviamente sin juzgando la portada Sí, claro, antes del libro, sí, claro. parece, no sé, una novela tranquila, romántica. No lo Pero es. no, no. No se engañen. No, no, no. No, no va de eso, pero yo te diría en dos líneas, que es la relación entre dos personas, un maestro y un aprendiz, Ujú, de repostero, de pastelero, como quieran decirle, que y en el seno de esa relación se van extendiendo los límites morales. Hay una tensión que subyace a el maestro, que es Bastián Richter, y el aprendiz, que es Nicolás Stuart, ujú. una relación súper tirante, poco sana, por cierto, entre esta persona, escritor fallido, que entra en la pastelería para intentar atrapar una historia y termina totalmente sorprendido con algo que no se esperaba. Em, el nombre del libro obedece a esa música que suena dentro de cada escritor, algo tan musical, tan rítmico, un sonido, que es lo que invita precisamente a colocar las palabras en el papel. ¿Ya? Por eso hablo de la música de los domingos por la tarde, porque él solamente escribe los domingos en la tarde, por la razón que aparece en el libro, que yo no la voy a spoilear. Y hay una historia también macabra, ¿cierto? Es Sí. como es llamativo, sorprende y claro, te genera reacciones porque hay violencia también. Yo te pregunto algo, Alejandra. Sí. ¿Tú tienes como un lugar de referencia donde tú compras tus pastelitos, las cosas dulces, que es un lugar súper rico, que siempre tiene la misma receta, que no cambia? Tú dices, ¿cómo es esto? Esto pasa de generación en generación, siempre es lo mismo. Total, y me encantaría mencionar, pero no nos auspician, pero yo soy muy, muy además tentada a las galletas, a los pasteles, Pero, entonces cuando leo una cosa así. entonces un poco va de eso, porque él entra en un universo, una pastelería Ujú. súper clásica, un poco de inspiración alemana, Tradicional. tradicional, que lleva los favores del público local, ¿verdad? En Sí. Concepción, entra y empieza a darse cuenta y a conocer que algunos ingredientes son, diría yo, al menos poco convencionales, atípicos. La cocina va arrastrando mundo en la novela, Sí. pero es como una excusa un poco para desarrollar la tensión entre los personajes principales. Ujú. Luego ya se van sumando otros personajes que le dan un poquito más de fuerza al libro. Y hablando de personajes también, en la parte posterior del libro uno encuentra el reparto. Sí, Es como que, y eso no se ve en todos los libros, no, no es algo frecuente.
está como una lista con algunas características que sí se las puedo leer, ¿cierto? Sí, No- por no supuesto. spoilear. ¿No? Por ejemplo, dice Nicolás Stewart, que ya nos mencionabas, que es uno de los o el personaje El personaje principal. principal. Sí. Escritor en formación, testigo de una oscuridad que lo seduce. Y esto es bien interesante porque el personaje principal es además escritor. Sí, Entonces uno en el libro encuentra escritos sí, po. del personaje. Entonces, Sí. y uno podría pensar que eso es confuso, pero está bien logrado, uno puede entenderlo. Hay un intento de metanarrativa, es como un libro dentro del libro. Exactamente. Eso es. Se entiende, pero por otro lado también uno llega a mezclar, como que te olvidas cuál es la parte real y cuál es la parte ficticia, o será que todo es real. Yo creo que lo interesante es que el mismo lector vaya haciendo su libro, Sí, ¿ah? Va interpretando y colocando a las fichas de cada personaje, sí. incluso cree su propio final. A mí me interesa esa lectura, digamos, una lectura que requiere un lector un poquito más atento que el resto, ¿ah? Hablemos de los demás personajes, porque además todos tienen un mundo, todos cargan unas historias muy interesantes. Bastián Richter, que para mí es el mejor, porque es el que le da todo el Fuerza. sentido y la fuerza. Pastelero, iluminado, psicópata de sonrisa apacible. Y bueno, eso es un rasgo de la psicopatía también, ¿cierto? Que son personas que a lo mejor uno jamás esperaría que tengan todo lo que tienen en la cabeza y las intenciones. ¿Te inspiraste en alguien en especial o surge de Mira, yo la imaginación? estaba sentado en una pastelería en Concepción que tiene un nombre alemán, que es muy buena, es muy tradicional, tiene un local aquí también en Santiago, que es exquisita en realidad, y estaba comiendo un strudel con un café, y ahí partió el universo de este libro que partió con la novela Cocina de autor y que se fue desarrollando, que se fue ampliando hasta llegar a esta tercera novela. Pero sí hay un inicio ahí. Yo había conversado con un escritor que es de Concepción, que es un escritor bastante famoso y conocido, me había dado algunos tips del dueño de esa pastelería. Y ahí surgió la idea. Ah, perfecto. Algo hay, pero Wow. evidentemente no vayan a creer que si van a comprar ahí va a pasar lo que ocurre en el libro. No, 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 no es así. Ya. Ujú. Candy, mujer libre y elusiva, espejismo de deseo y desconexión. También es la parte de la sensualidad, también, ¿cierto? Que está en el libro que aporta. Mariela, el primer amor, iniciadora de una adolescencia sin filtros. Sí, bueno, A ver qué nos dice. Mariela es un personaje que quizás es reconocible en muchos lugares y en lugares, ¿verdad? Ujú. Sí, porque es una persona muy joven que llega a trabajar a una casa de una familia que tiene un solo hijo, una familia de 3 integrantes. Eso desde ya le otorga características especiales a una familia, ¿ah? Y también al hijo, Ujú. ¿ah? Claro, un hijo en plena adolescencia o un hijo joven con las hormonas así y una mujer Y además es joven, único. Y además es único. único, Sí, claro. además un poco retraído en un principio. Exactamente. Imagínense una mujer que está en la casa, Creo que se entendió. lo alborota. Sí, absolutamente, absolutamente. Entonces habla un poco el libro de iniciación sexual también. Claro, claro. Andrea Ramírez, la profesora que abrió la puerta de la escritura y la conciencia. Y también ella es la que instala esto en la cabeza, ¿no? Este concepto de la música de los domingos. Ella fue la que le dio el concepto, la que le entregó el concepto de que el domingo, por la especial vibración de los días domingos, Sí. porque tendremos que coincidir en que el domingo es un día muy distinto del resto de los días de la semana. Sí. El domingo es un día más tranquilo, más de descanso, más de reposo, de tranquilidad, un poco va bajando las revoluciones la gente, ¿verdad? Entonces, según esta profesora, ese día, si tú te colocas atento, logras escuchar algo en una frecuencia diferente, algo que te invita a escribir. ¿Ah? Lo voy a dejar ahí. Claro. Y que todos nos planteemos también, Sí. ¿qué escuchamos los domingos? Que pueden ser voces, como planteé en algún momento el libro, pero son los recuerdos que tenemos, o Sí. qué música nos ponemos a escuchar. Generalmente analizamos toda la semana, nos preparamos para Para la comenzar semana. otra. Incluso puede ser un día muy depresivo para muchas personas también, Absolutamente, ¿cierto? absolutamente. O sea, el domingo sí o sí es un día distinto que el resto de los días. Sí o sí, definitivamente. Tiene otra Especialmente en la energía. tarde, tiene otra energía. Claro. Bueno, a ver, para que ustedes también se planteen un poco qué música escuchan los domingos por la tarde. Vamos a hacer una breve pausa. Al retornar, seguimos conversando con Gonzalo acerca de este libro que tengo aquí en mis manos. Ya venimos.
Creo que es todo, Luis. Última hora, se reporta un incendio fuera de control. Las autoridades lo han llamado incendio Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Una emergencia por incendios, Luis Díaz. Residentes y animales escapan de la... Luis Díaz nos quitó todo. La casa, los animales, todo. Incendio Luis Díaz arrasa con más de 3.000 hectáreas. Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Si ves un incendio, llama a CONAF. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. En Chile, los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Sé responsable de tus acciones. El 99,7% de los incendios son provocados por personas. Por eso no quemes basura. Es ilegal. Evita el uso del fuego al aire libre en días de altas temperaturas y fuertes vientos. CONAF nos recuerda que prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Creo que es todo, Luis. Última hora, se reporta un incendio fuera de control. Las autoridades lo han llamado incendio Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Una emergencia por incendios, Luis Díaz. Residentes y animales escapan de la... Luis Díaz nos quitó todo. La casa, los animales, todo. Incendio Luis Díaz arrasa con más de 3.000 hectáreas. Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Si ves un incendio, llama a CONAF. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Estamos de vuelta aquí en Portavoz Noticias como cada domingo conversando acerca de libros. Estamos con Gonzalo Garay aquí en el estudio junto a nosotros hablando de este libro que tengo aquí, que es La música de los domingos por la tarde. Y Gonzalo, estábamos hablando de que los domingos precisamente tienen otra energía, Sin duda. ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que te inspiró a que el libro tenga ese título precisamente? ¿Qué querías transmitir? Mira, yo estoy en constante renovación de lo que escribo. Quería hacer algo diferente. Capaz que lo empecé a escribir un domingo, ¿ah? Puede ser. Ya no lo recuerdo porque el libro tardó un par de años en terminarse. ¿Sí? Sí, mira, yo lo empecé a escribir casi en paralelo con los otros libros que están en el mismo universo, pero entre medio escribí otros 2 libros. Porque estoy siempre escribiendo cosas en paralelo. Entonces yo publiqué un libro que se llama El Griego, que es más autobiográfico, por mis ancestros, y un libro que se llama La vida de los otros, que cuenta un poco también en tono autobiográfico mi trabajo como juez del crimen. Y luego seguí escribiendo esto. Pudo haberse publicado un solo libro, pues yo lo fui dividiendo. Ya. Entonces, por eso te digo, el título surgió, que es tan difícil a esta altura que yo te diga, mira, a propósito, salió nomás. Salió. Ya está. O sea, es como que el libro te va buscando a ti también un poco. ¿Ah? Y también quise hacer ese juego un poco engañoso, ahí con el sillón de los recuerdos en la portada, y el título que invita a algo, como te dije al principio, tan distinto de lo que finalmente es el libro. ¿Ah? A una placidez que no es tal. No es un libro plácido, no es un libro fácil, no es una historia feliz. ¿Ah? Tampoco es un libro policial, no es un libro de crímenes, pero es No. un libro... Y yo te pregunté antes, detrás de cámaras, y te dije que me gustaría que conversemos esto. ¿Por qué será que a las personas nos gusta, generalmente, obviamente hay excepciones, pero nos gusta conocer así de historias oscuras, de mentes de repente, ¿no? Que son capaces de generar un nivel de maldad que de repente uno desconoce, o ver películas de crímenes o de terror o cosas así. Yo tengo una opinión sobre ese punto, y yo creo que lo que nos gusta
es reconocernos en esa historia. Porque, Como inconscientemente. sí, sí, porque yo creo que todo el mundo tiene ese potencial de maldad. Y precisamente yo creo que lo que ocurre en este libro, o lo que yo creo que puede ocurrir, es como un placer incómodo. El placer de saber que eso que está haciendo ese personaje en esa serie, en esa película o en ese libro, mira, capaz que yo también lo pueda hacer, o lo pueda pensar siquiera en algún minuto. Entonces, yo creo que hay algo de eso, ¿eh? Yo creo que hay algo de sintonía entre nuestro fuero interno y lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo. En algún momento, no sé si en una entrevista que vi que te hicieron a ti o en algún momento del libro, también leí algo similar, que tú decías que todas las personas tenemos un poco y que todas de repente seríamos capaces de cometer algún delito, algún crimen, obviamente existiendo un detonante, obviamente olvidándonos de las normas, de las reglas, de las leyes y de lo prohibido. ¿Sí? ¿Será? Absolutamente. Yo estoy absolutamente seguro de eso. Sí. Y yo creo que se le puede incluso dar mucho más fácil a aquellas personas respecto a las cuales tú crees que nunca podrían hacerlo. De los que menos piensas. De los que menos piensas, los que tienen cara de bueno. ¿Ah? Yo tengo cara de buena. No. ¿Las personas nacemos con maldad? ¿O las personas, mira, así, las personas somos todas buenas y la vida nos va enseñando o nos va golpeando de alguna forma que vamos desarrollando maldad? ¿O las personas nacemos con maldad y es la sociedad la que nos va enseñando a eliminar estos sentimientos? Es una discusión súper antigua porque habla un Sí. poco del estado de naturaleza. Hay algunos autores que decían, no, nosotros nacemos buenos por esencia, y otros, bueno, contradicen esas teorías. Eso es una discusión súper antigua del estado de naturaleza, Sí. de que la forma, los ritmos de la sociedad nos van, digamos, enseñando, ¿ah?, cosas, vamos adquiriendo modo, o nos vamos frustrando, o vamos teniendo resentimientos que finalmente desembocan en violencia, en, no sé, pues, aspectos negativos de la vida. Yo no estoy tan seguro de eso, ¿ah? Yo creo que nacemos con cierta genética que se va potenciando o no potenciando y ya está. Por supuesto que el factor ambiental también es importante, pero ya hay algo de base siempre, ¿ah? Eso es innegable, ¿ah? Hay gente más envidiosa que la otra, hay gente que naturalmente tiene más tendencia a la corrupción que la otra. Y luego ya nos vamos tratando de enreglar bajo las reglas que te impone la sociedad, porque tenemos un contrato social que nos rige a todo, Claro. ¿verdad? Leyes, normas, tribunales, etcétera, ¿ah?, que nos impulsan a mantener un estándar. Pero bueno, ya estamos viendo en estos tiempos que ese estándar parece que se va poniendo un poquito más difuso cada vez más, ¿verdad? ¿Ah? Y que no hay tanta motivación en la norma, ¿ah?, que no hay tanta conciencia cívica. Estamos viviendo un momento bisagra de la historia probablemente. Ujú. En alguna entrevista tuya vi también que tú decías que estás escribiendo otro libro. Bueno, y ahora por lo que me decías anteriormente, me imagino que es más de uno, si escribes varios Estoy en un simultáneamente. proyecto, sí. Ya, y que en algún momento decías que no quisieras que tus próximos libros sean tan oscuros, tal vez como este, pero como que te lleva a escribir un poco desde ese lado. ¿Pero te pasó a partir de este libro? Y fue como increciendo, ¿ah?, en este universo de estos libros, porque uno parte con una idea, porque no sabes cómo termina. O sea, ¿Ah? es como que los personajes te van hablando y te van contando sus historias y Sí, el libro va saliendo. ¿Sí? absolutamente. Pues yo creo que esa es la magia de la literatura Ujú. y los hallazgos, lo que vas descubriendo en el camino. Si yo ya supiera cómo va a terminar el libro, ya no lo escribo. ¿Ah? ¿Me entiendes? Porque yo disfruto mucho el camino, sí, me voy sorprendiendo en el camino y eso es lo interesante. Yo espero que estos personajes no se vuelvan a colar en otro libro mío. Eso de verdad que lo espero. Ah, pero puede pasar. Podría pasar, pero yo espero que los lectores lo hagan suyo, ¿verdad? Que creen sus ficciones con él y ya está, y me lo arrebaten, y se queden ustedes con Bastián y con Nicolás. Igual es bueno cuando pasa eso como lector. Te digo alguna vez que leo un libro y aparece un personaje, no sé, citando o no sé, hablando de Hernán Rivera Letelier, por ejemplo. Leo un libro, aparece un personaje muy secundario, muy insignificante, digamos, en la historia, y en otro tiene un papel más protagónico. Es como, yo lo conozco, Sí, yo ya sabía quién era. Y eso
siento que nos gusta también a los lectores. Sí, claro. Que te familiarizas Por con supuesto, y hay películas, y hay series, y hay Claro. libros que extraen estos personajes Claro. entrañables y se crea un universo paralelo con ese personaje y una Ujú. historia nueva con ese personaje. Eso podría ocurrir, digamos. Hay varios escritores que en el fondo se dan vuelta en el mismo universo o como que están escribiendo el mismo libro pero con distintos personajes todo el tiempo, Claro, ¿verdad? Eso puede ocurrir. eso sí. Bueno, ¿y qué es lo que podemos esperar para el próximo libro, la próxima publicación? Mira, ¿Nos adelantas algo? estoy escribiendo algo que tiene que ver con una persona mayor, porque a las personas mayores igual le pasan cosas. Claro, ¿Verdad? y son las menos escuchadas muchas Son las veces menos y las escuchadas. que tienen más historias. Sí, y tienen potencial para disfrutar y para hacer cosas buenas y Ujú. malas también. Claro. Entonces estoy en el universo de un señor mayor al que le pasa un hecho imprevisto, eh, y ahí lo voy a dejar porque todavía estoy en el camino. Pero estoy en eso es lo principal. Y estoy en una historia paralela que tiene que ver más o menos con lo mismo. Son Bueno. dos libros en paralelo. Tú decías que las personas buenas o las que parecen buenas es de las que se sospecha menos, igual de las personas de la tercera edad. Totalmente. Y eso no significa que no pueda pasar, que no tenga, No. no sé, algún índice de maldad en la cabeza. Pero totalmente. Eso es ¿Cierto? con natural y de manera transversal rige para todos. Claro. Bien, Gonzalo, nosotros llegamos a todas las regiones, nos están viendo en todas partes. Me imagino que hay muchas personas que quieren tener este libro en sus manos. ¿Cómo lo pueden adquirir? Está en las principales librerías, Antártica, Feria Chilena del Libro, está en la librería Trayecto, aquí en el Metro Los Leones, Subsuelo. Por supuesto que está en la página de buscalibre.com, que es una estupenda página que tiene de todo. En las principales librerías. Está para gente de Temuco, yo vivo allá. Están también en Miralibros, que es una estupenda librería del sur de Chile. Así que es re fácil de encontrarlo. Y me gustaría que des algún mensaje a la gente, a los que estén interesados, que estén viéndonos en este momento y que estén con la curiosidad de, ¿sabes qué? Sí, me tinca, tengo ganas de leerlo. Yo creo que es un buen libro, ahora que llegó ya el buen tiempo, el verano, ¿verdad? No puedo imaginar un panorama más entretenido que leer bajo la sombra de un arbolito, Total. ¿verdad? Una historia como esta, o la historia que quieran leer en realidad. Para que vayamos un poco fortaleciendo el universo cultural chileno. Tenemos mucha competencia con los celulares. Hay mucho facilismo ahí y yo creo que es mucho más enriquecedor tomar un libro en el formato que sea, papel o digital, y entregarse una historia que además te va a sacar por un minuto de tu rutina. Sí, Y te va a lograr desconectar, te va a lograr calmar y relajar. totalmente. Así que bueno, la invitación es para que lo lean. Ahí lo pueden encontrar fácilmente en toda la librería. Uno piensa que se desconecta cuando está con una pantalla, con el celular, viendo videos, reels, TikToks. Y en realidad hasta muchos médicos que entrevistamos aquí nos dicen que es lo peor que uno puede hacer antes de dormir o para relajarse. En realidad nuestro sistema nervioso está alterado cuando estamos consumiendo. En cambio, a diferencia de un libro, por ejemplo, no sucede eso. Así sea una historia, no sé, un poco más cruda, más dura, nuestro estado sí permanece completamente relajado, ¿cierto? Nuestro estado de nervios. Entonces, que no perdamos eso. De todas maneras, además qué cosa más ansiosa estar viendo realidad todo el tiempo. Contenido rápido, uno, ¿No? otro. Sí, esto es diferente, porque tú puedes entrar en la sintonía de una historia que se va alargando, que se va extendiendo, que surgen nuevos personajes, que te van atrapando. Intelectualmente es mucho más interesante. Y por eso nos gusta tener este espacio para todos ustedes que aman la lectura. Te agradecemos por estar aquí con nosotros, Muchas Gonzalo. gracias a ustedes. Y te esperamos en una próxima oportunidad hablando de un próximo Feliz, bebé. encantado. Este es tu bebé. Sí, el último hijo. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que mañana nos volvemos a encontrar. Pueden encontrar también la información de nuestras regiones en la página portavoznoticias.cl y síganos a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y CONAF presentó Portavoz Noticias.